Queremos darte, me toca a mí tomar la palabra, pero esta bienvenida es en nombre de todo el grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, el GESIT, con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy tenemos el encanto de recibirte, Elizabeth Montañez Sanabria, que es doctora en Historia por la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos, y sus áreas de investigación incluyen la piratería en la Edad Moderna, la historia transatlántica, la circulación de información y cartografía. Y actualmente se desempeña como Harley Research Fellow in the History of Cartography y es investigadora en la Austrian Academy of Sciences. Y ahí dirige un proyecto de investigación, Peiresian Mapping, y acá entiendo que nos va a compartir una parte de ese proyecto y tenemos el placer de escucharte. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y les presento un pedacito de esta investigación que empezó el 2019, en realidad como una estancia de la John Carter Brown Library, que este mapa justamente pertenece ahí, que es donde empecé este proyecto, donde empecé la investigación del proyecto. Bueno, vino la pandemia, vino muchas cosas y estuvo en stand-by. Y porque me faltaba mirar algunas cosas, algunos materiales, especialmente en Londres, y he completado recientemente la investigación, pero me falta aún revisar algunas cosas. Pero me gustaría presentarles este avance y, por supuesto, tener sus comentarios y preguntas. El episodio de hoy día es sobre este mapa, que es el mapa general de América, cuya autoría del mapa lo tiene William Hack. Está en la Biblioteca Británica y está datada como de 1684. ¿Qué nos interesa saber de este mapa o relacionado a este mapa? Es el contexto en que se hace este mapa, qué informaciones se utilizaron y si se trata esa información de una apropiación o de una transmisión de conocimiento. Así que esas son más o menos las líneas generales de la temática de hoy. Y para eso tenemos que comenzar con la Odisea Pirata, que sería esta aventura de Bartolomé Sharp y sus huestes piratas, que eran unos 150, en el Mar del Sur. Para ello, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos información de esta Odisea pirata por relatos de ellos mismos, de los propios piratas, que suele ser algo poco común. Siempre relacionamos al pirata como una persona inculta o como incapaz de poder escribir o leer o tener un conocimiento más sofisticado. Pero tenemos relatos de esta travesía. Nos interesan cuatro. Lo de John Cox, William Dick, Ringrose, ojo con este señor, y Bartolomé Sharp. Estos cuatro relatos son los que tienen la historia completa de la Odisea. Dejamos de lado a Dampier y Buffer porque ellos se quedaron en la mitad del viaje en el Istmo de Panamá. Por eso lo vamos a dejar de lado. Pero tengamos en cuenta estos señores. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí me interesa resumir un poco el viaje y sacar tres puntos importantes que nos va a servir para entender ese contexto de la producción cartográfica. ¿Qué sucede? Que en 1680 un grupo de 330 piratas cruzan el Istmo de Panamá con ayuda de indios darienes, y acá se ve representado uno de esos indios darienes, el supuestamente emperador del Darién, que en verdad es muy debatible. Llegan al Pacífico, nada, llegan al Pacífico, y ¿cuál es el interés en el Pacífico? Lo que ellos quieren es imitar la hazaña que 10 años antes hizo Henry Morgan en Panamá, que también con ayuda de estos indios darienes cruza el istmo de Panamá y ataca la ciudad de Panamá. La saquea, la incendia, y tal fue el grado de trauma y de destrucción que Panamá se termina reubicando en otro sitio. Cuando ellos cruzan el istmo de Panamá, quieren imitar esa hazaña, pero para mala suerte de ellos, ya ellos estaban alertas, el factor sorpresa no funcionaba, así que fracasan, van más al norte. No, para esto, el líder, que era John Coxon, decide retirarse. Dice, bueno, acá no tiene sentido, se regresa al Caribe. Hay otro capitán, que es Hawkins, que él sí mantiene la línea de quedarse en el Pacífico, ataca en el norte, pero no funciona bueno, eh, muere en Veragua y queda Sharp de líder. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos, como no pudieron hacerlo de Morgan, intentan hacerlo de Drake.
cuando llega al Pacífico. ¿Y qué es lo que hace Drake cuando llega al Pacífico? Que es un mar que él no conoce, que no tiene mucha información de la navegación. De hecho, es el primer pirata o el primer inglés que entra al Pacífico. Lo más importante en esa instancia es obtener información. ¿Y cómo obtienen información tanto Drake y como lo hace Sharp? Capturando barcos españoles. Primero necesitan barcos españoles y de hecho tienen dos, el Trinity y el Mayflower. El Mayflower se hunde a los 6 meses, así que vamos a siempre hablar del Trinity, básicamente es un barco pirata, y capturan navíos españoles. Cuando capturan los navíos españoles, ¿qué les interesa? Capturar al piloto, y se sabe que por lo menos hay dos pilotos españoles que están con ellos en las travesías y que conocen la ruta y que les dan información. Y capturan a capitanes, a los prisioneros de los barcos, les interesa conocer lo que le llaman en la época la inteligencia, el estado del virreinato, saber dónde atacar, qué cosa es interesante de ubicarse, dónde deberían ir, qué deberían evitar. Y aquí es donde ellos conciben como el gran objetivo atacar Arica. ¿Por qué Arica? Porque Arica era el puerto de salida de la Plata de Potosí. Ellos pretenden atacar y asaltar este punto, esperando obtener algún tipo de botín importante. Van a Arica y fracasa su asalto. Van más al sur, van a La Serena, Chile, la saquean, la incendian porque le habían pedido un rescate para no quemar la ciudad, le dijeron que sí, al final no les dieron nada, quemaron La Serena y se fueron al frente, a las islas Juan Fernández, para arreglar el barco, para hacer un poco de distancia. Y ahí hay un motín y sacan a Sharp. Sharp ya no es el líder, dijeron, no, tú has fracasado, queremos como líder a otro señor que se llama Batley. Y con él dicen, vamos a intentar de nuevo atacar Arica, porque Arica era lo importante para ellos. Obviamente Lima es la capital, pero un barco pirata contra las fortificaciones y toda la defensa que habría en Lima es algo impensable para ellos, así que querían Arica. Van con este nuevo capitán a Arica y fracasa. Y de hecho, fracasa tan mal, peor que la primera vez, que ese nuevo líder pirata lo matan y otra vez Sharp asume el liderazgo. Y aquí es interesante porque Sharp, cuando lees los relatos, te das cuenta de que era eficiente, era un buen capitán en tanto que resultó que los llevó de regreso a Londres, pero no era muy querido por la tripulación. Medio como que la mitad como que no lo quería mucho, la otra mitad como lo aceptaba porque, en fin, no había muchas opciones que escoger. Pero no era una persona que todo el mundo amaba, pero era eficiente. Y eso es el punto. Cuando está Sharp de nuevo asumiendo el liderazgo, van hacia el norte, nuevamente hacia Costa Rica, hacia Nicoya, bajan de nuevo. Y aquí es donde sucede el segundo punto interesante de esta historia. Frente a las costas de Ecuador, capturan un navío español. Y en ese navío español había un derrotero. ¿Qué es un derrotero? Que es una guía náutica de las costas del Pacífico. En ese derrotero, técnicamente la premisa de cuando te ataca un barco pirata y tienes el derrotero en las manos es lanzarlo al mar, evitar que ese derrotero caiga en manos de los españoles, de los piratas, porque es una información muy estratégica. Pero el capitán no pudo hacerlo, el piloto no pudo hacerlo, y el pirata Sharp logró capturar el derrotero. Y esta historia del derrotero es en gran parte el background de todo esto que estamos analizando. ¿Por qué? Porque curiosamente el derrotero no se menciona en los relatos ni de Sharp ni de Rimrose. Lo menciona William Dick, que es uno de los cuatro personajes que estaban mencionados como fuentes de este viaje, pero él lo escribió en diario, escribió un relato pequeñito. Él es el único que menciona, hubo un derrotero que se capturó. ¿Por qué se guarda el secreto de eso? ¿O se trata de ocultar esto? Es una pregunta que vamos a tratar de resolver con ello. ¿Se utilizó en el viaje? Puede ser, porque después de tener el derrotero y ver que querían asaltar Paita y que Paita no les resultó tan buen botín para ellos, deciden regresar a Inglaterra. Es posible que usen al derrotero para salir. Ellos dijeron de que
iban a usar el estrecho Magallanes, pero se les perdió la salida porque en verdad el estrecho Magallanes es muy difícil de poder distinguir y sobre todo de navegar. Pero en el derrotero al Cabo de Hornos, que está más abajo, sí está mejor cartografiado, está mucho más especificado. Y es posible que lo hayan utilizado. Pero lo que sí se sabe es que el derrotero fue fundamental para salvarle la vida a Sharp, a Cox y a Dick, que son tres de los que han escrito diarios. ¿Por qué? Porque llegando a Londres, ellos se enfrentaban a un juicio de piratería y de asesinato. Eh, paréntesis, hubo un contexto del Tratado de Madrid en 1680, en que se supone que ya la monarquía inglesa y española se ponían de acuerdo de que no iban a admitir piratería y se sabía de lo que estaba pasando con Sharp en el Pacífico. Es la primera vez después de más de 100 años que había piratas fuera de Drake y esta primera ola. Entonces había un juicio que le esperaba y el derrotero lo salvó. El rey mandó a otros personajes para que le salven. Y eso le ganó la enemistad con el embajador de España, porque el embajador de España en Londres es el que estaba detrás de este juicio. Y de hecho estaba furioso, furioso de que hayan librado, porque decían que no había pruebas, no había suficientes pruebas para decir que este señor era un pirata y era un asesino. Ese es el segundo punto de información interesante. Pero hay algo más, y es que los piratas, especialmente Sharp, tiene un diario en el que está anotando las latitudes y en la primera copia que se hace de este derrotero se enfatiza eso. Esta es la primera copia que se hace. Sharp regresa a Londres en mayo de 1682, después de cruzar el Cabo de Hornos. Llegando a Londres, llevado a juicio de piratería, se le libra y se hace una copia, le da a William Hack, que es un cartógrafo, el derrotero para que haga una copia. Y esa primera copia se hace el mismo año 82, en octubre. Se la presenta al rey, a Carlos II, que es el que prácticamente le salvó la vida, y le dedica prácticamente toda la información que tiene, el diario, el derrotero, y en la portada se ve estos instrumentos. ¿Qué es interesante? Que estos instrumentos realmente tienen una relación con el viaje. Está aquí, por ejemplo, el cuadrante de David, que sirve para medir las latitudes en un barco. Aquí, la vara de Jacob, que también sirve para medir las latitudes. Entonces, hay un conocimiento o hay un uso de cierta ciencia náutica que ellos están registrando, porque este es el diario en el que Sharp estuvo registrando. Y acá hay una segunda copia de estas latitudes que él está registrando. Ahora, no se menciona o no está en la portada, pero Ringrose, que es este otro personaje súper importante, él dice que utilizaron un compás eh, y con ese compás pudieron medir la longitud astronómicamente. No, perdón, que con ese compás pudieron en el Cabo de Hornos, sí, medir la variación magnética. Y Ringrose es un personaje también súper interesante porque él tenía un expertise, un conocimiento científico más elevado que el promedio. En el viaje, Ringrose se sabe, porque otros, no era él quien lo menciona, sabía latín, sabía francés, aprendió español en el barco porque uno de los prisioneros, un capitán español, le enseñó, o sea, pero ese capitán, por lo que dicen, era como que se hizo amigo de ellos y lo apreciaba mucho a Ringrose. Y él aprendió español. Tanto así que cuando un holandés, un pirata holandés que estaba con ellos, desertó, él hizo de intérprete. Mapeó en su diario, él hizo mapas de las zonas donde estaban. Y como la cerecita del pastel, astronómicamente midió la longitud gracias a un eclipse solar que ellos vieron en septiembre de 1680. Ese conocimiento era muy elevado para un pirata, pero no hay registros de que él haya tenido una educación formal. Más bien, lo que se sabe es que él venía de un background más bien pobre, pero llegó, no se sabe exactamente cómo aprender muchas de estas cosas. Entonces, tenemos estos tres puntos interesantes del viaje. La información que ellos obtienen de pilotos y del estado del virreinato, el derrotero español y las mediciones que ellos están haciendo.
Esta cartografía resultante de la Odisea Pirata de Sharp y sus huestes, y aquí está la pregunta, ¿es una transmisión de la expertise pirata o es una apropiación del conocimiento hispánico? Vamos a tratar de verlo. Ese derrotero tiene dos variantes. La más conocida quizás es la de William Hack, que William Hack fue el que recibió este derrotero. Él era un amigo o un conocido de uno de los piratas, de Cox, que dice que él menciona, conoce a alguien que es un cartógrafo de la escuela de Tames, y a él se lo dejaron este derrotero y él hizo las copias, que son las copias que se conocen bastante. De esto se conocen 13 copias, 13 ejemplares que existen. Y la segunda variante es una copia que hizo Ringrose de esta derrotero. Sobre Hack, lo interesante es que se ve de la primera portada en que Bartolomé Sharp está muy presente, en las siguientes aparece como BS, que es el quien lo hizo, Bartolomé Sharp, a una suerte de presencia más grande de William Hack en las portadas. Aquí, en las portadas del 85, del 80 del 90, perdón, cuando me estoy del 98, no aparece ya Sharp para nada. Cosa interesante, los derroteros, las copias que hace Hack, no son todas totalmente idénticas unas de la otra. Más o menos desde los últimos derroteros de Hack, en realidad incluye informaciones nuevas. Por ejemplo, la información que trae William Conley entre 1683 y 1686. Hay información que va adicionando, también hay mapas de Nargothrond en las últimas ediciones. Las primeras son mucho más parecidas, pero acá lo interesante es que Sharp empieza a desvanecerse de las portadas. Otra cosa también importante, los derroteros españoles comienzan en California, pero estos de Hack todos comienzan en Acapulco. Es porque es más útil Acapulco que California, que no había nada en ese entonces, que eran solo misiones. Puede ser un sentido de utilidad, es posible. Otra cosa interesante que quizás se han fijado acá, los nombres y las instrucciones están traducidas al inglés. De hecho, cuando se hace la primera copia, hay un traductor que es un judío, que es Philippe Dassigny, que empieza a traducir todo el derrotero del español al inglés. Y de hecho, otro punto también interesante es que hay topografías que Sharp incluyó, como por ejemplo una isla del Duque de York, o topografías, o toponimias, perdón, que el mismo Hack añadió, como es esta isla Albert Marley, que es la isla de los estados. Lo interesante es que en los derroteros españoles esta isla nunca está completa. Él la dibuja completa y le cambia el nombre. Entonces aquí tenemos ya una manipulación y una modificación de estos derroteros. En el caso de Ringrose, eh, se s- no se sabe mucho en qué momento lo ha hecho. Eso es un poco que no queda muy claro. No se sabe cuándo, en qué momento ha hecho esta copia, pero tiene que ser el mismo. Y el rango sería entre marzo del 82, que es cuando llega, a octubre del 83, porque después hace un viaje. Y de ese viaje no vuelve más. O sea que en 18 meses en Inglaterra tuvo que haber hecho esta copia. Y se cree que es una copia que es mucho más fiel al derrotero. ¿Por qué? Comienza en California, que es lo típico en los derroteros españoles. Los nombres también están en español, no los traduce. Pero eso sí, el formato es mucho más pequeño. Si comparamos las otras de Hack, que son mucho más grandes, más grandiosos, son dedicados al rey, a nobles, el Atlas o el Wagoner de Ringrose es mucho más pequeño, es un formato pequeñito. Atrás escribe las anotaciones sí en inglés. Y por ejemplo, en este caso, lo que les decía, en el caso de Estrecho Magallanes, la isla de los estados no está completa. Y él mantiene este sentido. Eh, Puede ser, eso ya es especulación, de que haya habido una segunda copia que ha hecho Ringrose de esta derrotero, porque una vez en Inglaterra él promovió otro viaje
un segundo viaje al Pacífico y hablaba del valor que tenía el Pacífico, sobre todo para contrabando, mercaderías de contrabando. Y de hecho, por eso se va otra vez de Inglaterra, se va al Pacífico. Posiblemente llevó una copia, pero él muere en el viaje. Entonces, esto nos lleva otra vez a este mapa general. Los derroteros españoles, ninguno tiene un mapa general de América como este. Este mapa eh, es de un formato portulano, no se ve, pero parece ser de que es hecho a través de una colaboración entre Hack y entre Ringrose. De todas maneras se basa en el derrotero, eso sí. Y otra cosa interesante es que, y esto lo determinó Andrea Doré, es que esta forma de Brasil como si fuera una isla es influencia en la cartografía portuguesa de Teixeira. Entonces, hay otras fuentes que ellos están utilizando para hacer esta cartografía. Eh, pero lo curioso es que hay dos versiones previas. En la primera copia que se hace de este derrotero, el que se presentó en el 82, no hay ningún mapa general. Aparece recién en el 83, pero solamente delineada la costa del Pacífico, que sería precisamente lo que se conoce del derrotero. Y en la segunda, que se cree que es del 84, que está en la Huntington Library, es algo similar. Ahora, Hack en su cartela no dice absolutamente nada del origen de este mapa. Él dice que él lo delineó, pero no dice si hay otra persona más que haya contribuido o no. Pero aquí es lo interesante, porque en el diario impreso de Ringrose, que se publica en el 85 cuando él ya había muerto, y ya que está el diario manuscrito que está en la British Library, él incluye los bocetos, los mapas que él dibujó en su diario. Esto, por ejemplo, está su diario, el diario manuscrito y el impreso. Pero también está este mapa. Este mapa general es muy parecido al mapa que les he mostrado, el manuscrito. No dice tampoco exactamente que lo haya hecho él, pero se le atribuye la autoría porque de otra forma no lo hubiera podido publicar. Y si los ponemos juntos, se ve la influencia. Y acá podemos entrar un poco a especular con ciertas posibilidad de que sea cierto, de que haya una colaboración entre ellos. Cosa curiosa es que, por ejemplo, la isla de los estados sí está mencionada aquí en la empresa de Ringrose como Abermen. Entonces, no sería imposible creer esto. ¿Por qué? Porque sí se conocían. Ringrose y Hack sí tuvieron un trato y sí tenían algún tipo de relación porque Hack hizo una copia, es la única copia del diario de Ringrose que él hace. Entonces sí existe una relación, o por lo menos existió algún tipo de contacto, de acercamiento entre ellos, y por qué no quizás una colaboración, que es lo que dio origen a este mapa. Ahora, este mapa se mantiene en las siguientes ediciones, no siempre de su estilo. Y por ejemplo, en esta de la John Carter Brown Library, se delinea más el Pacífico, toda la costa del Pacífico, por lo menos desde Acapulco, pero sí podemos ratificar y afirmar de que está basada en el derrotero, porque si hacemos un zoom a este mapa, vemos que los puertos, las regiones que están mencionadas, tienen una correlación directa con la página que está dentro del derrotero. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? O ¿cómo podemos resumir este episodio cartográfico? Uno, que el rol de los piratas como intermediarios o conectores o, como dice Rack, Capio Rack, go-betweens, que adquieren conocimiento náutico y cartográfico de origen español que termina siendo reconvertido en un conocimiento inglés. En este sentido, sí sería una apropiación, pero también ellos tienen un conocimiento práctico, náutico, y también generan su propia cartografía, como hemos visto en el caso de Rose. En ese sentido, es una transmisión, y Hat quizás, posiblemente, haya apropiado parte de este conocimiento. Y esta complejidad del proceso de transferencia de conocimiento científico de corte náutico y cartográfico es lo que nos permite este mapa general de América eh, hablarnos un poco más. Y
Bueno, vamos a comenzar una ronda de comentarios, ¿les parece? Si alguien quiere iniciar, arrancar, levantar la mano, y si no, comienzo yo para romper Pirosca. el hielo. Pirosca pide la palabra. ¿Quién? Pirosca, Ah, Pirosca. sí, Piro. Empecemos, Carla. No me voy a cortar de las preguntas. Bueno, no, yo quiero hacer un comentario más general, creo que está bien para abrir y después, si querés, Piro, más para algunos más específicos. Em, el primero es más metodológico sobre en qué Ujú, formato circulaban esos mapas o esa información, en la cuestión más material, como el tamaño, si eran copias eh, caras, mm, truchas, ese tipo de ujú. observaciones, ¿no? Cuando vos hablabas de los materiales que se copiaban, que pasaban de unos a otros. Y en ese mismo, cuando los estaba citando como fuentes, ¿en qué consistían los juicios de piratería? Me dio curiosidad. Ujú. Perfecto. ¿Puedo empezar el...? Perfecto. Sí, después, Eh, Piro. Muchas gracias, Carla. Metodológicamente, sí, los materiales, o sea, los derroteros tienen un formato casi como un A4. El material es mucho más fino, o sea, es un libro de navegación bastante fino, pero sin embargo, aun cuando sea un derrotero y se use en el mar, no hay que tener la idea errónea de que hay signos de agua. No hay signos de agua, porque el derrotero es como tu GPS, o sea, necesitas tu GPS para poder andar en el mar. Entonces, es un material muy valioso, muy cuidado, pero en términos, por ejemplo, de papel, es muy pequeño, es como una cosa así, no sé si se puede apreciar. Eh, las copias de Hack, por otro lado, sí que son grandiosas. Están hechos en un formato mucho más grande, el papel es mucho más fino, las tintas, los dibujos, la pintura, o sea, es un material que se nota que es carísimo, porque está dedicado al rey, a Carlos II, a James, al duque de Albemarle, que es precisamente el que aparece ahí en la toponimia, a otros nobles, e incluso se sabe que vendió una copia que terminó apareciendo en el Subsea Company. Esa no tiene dedicatoria, pero el material es igual de grande y muy impresionante. Es más para lucir, es como para display. Y quizás, y muy posiblemente para tomar decisiones, pero no es para llevar al mar. Ese atlas no es un atlas para llevarlo en un barco. Es un atlas más bien para tomar una decisión política, tener un conocimiento, tener información estratégica. Las publicaciones impresas sí que son un formato más, un libro más pequeño, el mapa se amplía, es para difundirse. Y eso es lo interesante, porque Hack también publica los atlas, o perdón, los diarios de los piratas, publica 4 diarios sin mapas, solo publica la historia, no el mapa, por supuesto, porque él está vendiendo mapas y caras, y muy caro, porque esos materiales son caros, ese trabajo manual manuscrito es carísimo. Green Rose, finalmente, es más pequeño. Se nota que usa material, o sea, que el material o que hay una cierta carencia del material del papel, porque incluso cuando hay dos costas que no son tan relevantes en el Pacífico, las pone juntas. Y en la vuelta es donde le escribe sus anotaciones. O sea, ese es más o menos el término de la materialidad. Y sobre el juicio de piratería, eso es súper interesante, porque después del tratado, cuando se firma el Tratado de Madrid, que es un tratado supuestamente de paz universal, eh, hay un acuerdo entre la monarquía hispánica e Inglaterra de que los ingleses ya no van a tolerar piratas, que los piratas estén atacando las posesiones españolas, que ellos van a controlar a sus piratas y que ya no los van a volver a atacar. Y sobre la base de este tratado es que lo que se sabe es que si hay un pirata que es acusado y es sentenciado por piratería, la condena es simplemente la horca, es la muerte. No hay otra escapatoria. Lo de Sharp se sabía, se comunicó en Madrid porque él estuvo
casi 2 años en el Pacífico. Entonces, hay que tener en cuenta que hubo comunicación y que de Madrid también se envía información a la corte. Y ahí estaba un embajador que se llama Pedro Ronquillo, que él ya sabía porque él tenía conocimiento. Cosa curiosa, el asesinato por el cual se le acusa es el asesinato del capitán del barco donde robó el derrotero. Es precisamente a ese señor a quien mató y precisamente por esa razón que le acusan también de asesinato. Y el embajador español en Londres lo que pide exige en realidad que se cumpla el tratado, que se le lleve a juicio y que lo sentencien a muerte a los tres. ¿Qué sucede? Se sabe el derrotero y hay información, hay una comunicación entre el rey y un noble que cuando ya sabe el derrotero le dice, bueno, sabemos que Char trajo materiales interesantes de su viaje, así que traten de aplazar el juicio. Y exactamente lo que hace el rey en realidad es salvarle la cabeza, porque él lo que le quedaba era la horca. Así que hacen una pantomima que el embajador sale furioso porque dice que eso era en realidad como un circo, o sea, al final hacen el esto de un juicio, pero en realidad dicen, bueno, no hay pruebas de acusar de asesinato, tampoco de piratería, así que queda libre. Y tal fue el impacto que el embajador de Londres, de Inglaterra, en Madrid, es expulsado, porque están furiosos de que no se cumple el tratado. Y eso es muy evidente. Impresionante. Sí. Piro, A ver, yo tenía una pregunta sobre los relatos, por ahí algo de eso mencionaste y acabas de hacer una referencia a diarios. Entonces quería ver qué relatos hay sobre esto, porque esa página que mostraste, digamos, era de las posiciones de los barcos, pero quería ver qué relatos hay que acompañan eso, si son relatos del momento o son más bien como recuerdos y digamos, de qué hablan esos relatos. Ujú. Gracias. El relato lo primero que se publica es el de John Cox, que lo publica Skemelin, después lo publica Ringrose y después Sharp. Lo que tienen en común estos relatos es que ellos escriben en un formato como si fuese un diario que ellos estuvieran llevando, porque dicen, día tal, estuvimos en tal punto, día tal, hicimos tal cosa, capturamos al barco, día tal, llegamos a este punto, asaltamos este punto, decidimos hacer esto, estamos en la latitud tanto, nos dirigimos a este punto, hubo una revuelta. Hablan, depende también, bueno, hay acá algo interesante. Cuando llegan cruzando el Darién, eso lo publiqué hace poco en un artículo, eh, hay una cosa en la que no están todos de acuerdo. Cox, Sharp y Dick, que son los tres que van a juicio en el High Almiralty en Londres, los tres dicen en sus relatos de que ellos estaban sirviendo al emperador del Darién, este señor que tenía una copa, una corona de oro. Ellos dicen, estamos nosotros al servicio de este señor, así que por lo tanto no nos pueden decir nada porque por derecho internacional tú puedes servir a un príncipe extranjero y estar bajo su protección. Rose dice algo distinto. Él dice, esos son unos indios que son capitanes y que nos estaban ayudando. Él no dice absolutamente nada de que era un emperador. Y eso parece, esa adaptación de la historia, a mi entender, es una forma de ellos limpiarse de la acusación de piratería. Es decir, nosotros estuvimos bajo el servicio de este emperador del Darién. Por lo tanto, no nos pueden acusar de pirata. Entonces, claro, los relatos o sea, la historia más o menos es muy similar en tanto las fechas y acontecimientos generales, pero percepciones como esas sí que van variando. Eh, esto del emperador, o por ejemplo, cuando hablan de Rose, uno menciona de que este señor terminó siendo el traductor porque uno de los piratas desertó. Y era el pirata que hablaba español. Así que dijeron, bueno, Rose es el que asumió hoy porque él es muy leído en latín y en francés. Eso es muy unbiased porque no quiere exaltarlo, simplemente quiere
está diciendo algo, está diciendo un hecho. O, por ejemplo, el hecho de que oculten de que había un derrotero. No lo mencionan. Lo menciona el relato más pequeñito, que es el de Dick. Él dice, y la fecha tal, capturamos este barco y aquí había un derrotero del Mar del Sur, que dice... Lo curioso es que los cuatro mencionan un hecho que uno diría, bueno, está bien, debe ser muy impactante. En ese barco también viajaba una señora que dicen que se llama Doña Joana Constanza, y los cuatro dicen, es la criatura más hermosa del Mar del Sur. Eso sí mencionan los cuatro, pero no mencionan los cuatro la existencia del derrotero. Existe un suerte ocultamiento de ello. O sea, sí, básicamente es eso. Ujú. Gracias. 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 A ver, Nahui puso un comentario, un par de preguntas en el chat. Si querés, Nahui, te invito a abrir el micrófono para que las hagas vos en persona. Va, en persona. Ah, sí. Sí, si no, las leo yo. Pero- Perdón, me está haciendo una pregunta. Sí, Está en el esa la fondo. esa la estoy dejando para después porque Ah, no está vale. directamente relacionada con la presentación. Por Ajá. eso, bueno, Nahui preguntaba, a ver, primero, si estas cartas y atlas inciden para un reajuste en la política económica metropolitana española, si es un contexto en el que tiene cerrada la interrelación virreinal por la Mar del Sur entre virreinatos, ¿no? Y que esta consulta le surge la cuestión de por qué en 1685 la corona permitió licencia a los mercaderes limeños para comerciar con puertos centroamericanos con productos de la tierra. Y, por otro lado, pregunta si el derrotero español referido es el que se resguarda en la Biblioteca Nacional de Madrid que tradujo Hank. Gracias por las preguntas, Naui. Más que un reajuste de la política económica, lo que estos derroteros... voy a mencionar una cosa antes para que con esto también dé un poquito más de contexto. Se supone que el único relato de los piratas que menciona este derrotero dice que cuando el piloto no logró tirar el derrotero al mar, él dijo, oh no, adiós Mar del Sur. ¿Qué quiere decir eso? De que esta información estratégica de las costas y que también tiene información de la navegación, por primera vez se sabe, cae en manos de piratas. En ese sentido, estos derroteros, estas cartas inglesas que ahora se transforman de derrotero español a una cartografía inglesa, hablan más bien de las posibilidades de mandar expediciones a futuro, de poder conocer, de que tienes un conocimiento más concreto y más estratégico de esta zona. Me parece que es más por ello. Y lo del tema de los mercaderes, lo que no se menciona, de hecho, el Lima ni siquiera se acercan, porque por supuesto hubiera sido para ellos suicida. Pero por lo que vieron en el viaje, especialmente en Centroamérica y en el sur, lo que ellos sí, y eso es lo que Ron Rose enfatiza, ven posibilidades de que realmente los mercaderes, especialmente de Centroamérica, están ansiosos de contrabandear. Y eso es algo que se ve en este entonces y se hace mucho más fuerte a comienzos del siglo XVIII. Por eso Ringrose, cuando regresa a Londres, habla con un grupo de mercaderes y convence a uno, al capitán Swan, para mandar una expedición al Pacífico a contrabandear. En esa expedición él muere, pero él era prácticamente el artífice de decir, hay que volver al Pacífico, porque acá hay posibilidades de contrabando. Ahora, ese derrotero que mencionas, no. No sé si Carla me permite hacer compartir la pantalla. Sí, te tengo que cedir. Sí, por favor. No, yo sé cuál derrotero me estás mencionando. ¿Por qué? Porque ese derrotero es de finales del 17 y de hecho en una de las páginas del Estrecho de Magallanes, en ese derrotero dice, por aquí pasó el pirata Sharpe. Entonces definitivamente no, es un derrotero que se hizo después. Pero ya que mencionas el tema, una de Listo. las cosas que tuve que cortar, gracias Carla, es si sabemos cuál es el derrotero. eh, y lamentablemente tengo que decirles que no, no se sabe cuál es el derrotero que se utilizó. A ver si listo.
Lo que sí queda claro es que tanto Rimrose como Hack usan la misma fuente. Y acá les voy a poner el caso de Lima. El mapa de Lima es muy similar. Y dos, tres cosas muy evidentes aquí. Si ven los cerritos, los dos tienen cruces. Hay cuatro cruces en los cerros. Otro punto importante. El río de Lima, recto. Y debajo de la muralla dice Piti Piti. Piti Piti es un pueblo de indígenas que desapareció con el terremoto del 746. Desapareció por completo ese pueblito. Los derroteros españoles que se conocen, he visto dos de 1669, uno que está en California, uno que está en Londres, el de la Biblioteca Nacional, que es posterior, y otro del Hispanic Society, que también es posterior. Los tres tienen en común, ay, voy a emitir, este formato de Lima, que es lo que me deja, wow, no se parece al anterior. No están las cruces, que diríamos, bueno, eso no es relevante, pero al lado del río, en la desembocadura, hay una suerte de isla que no está en los derroteros ingleses. Piti Piti ni siquiera aparece. Y precisamente este derrotero es el de Madrid, que es posterior. No se sabe, no se sabe, y eso es un vacío que se tiene. Pero sí se puede presumir de que tanto Hack como Rimrose han utilizado el mismo derrotero español por esta información, pero no tenemos la certeza de cuál es. Eh, Veo otra Marta, pregunta. y Marta tiene otra pregunta para hacer. No desde Vale. el fondo de pantalla, dijo que tenía otra. Sí, sí, Marta. Ay, acá estoy, por suerte llegué. Disculpas, ¿eh? Y No, muchas disculpas por la gracias. curiosidad que me da la imagen de atrás, que no tiene nada que ver con lo que presentaste, que me pareció precioso. Muchas gracias. Te quería preguntar, obviamente, por deformación disciplinar, por las imágenes figurativas que forman parte de algunos de estos documentos, ¿no? De estos manuscritos. Eh, si, si tenés ideas, si son de la misma mano, si cuál es el sentido, si tiene alguna correspondencia con el texto, o sea, si pudiste entrarle también a esas imágenes, ¿no? Es decir, no las cartográficas. Las imágenes de las copias de Hack, Ujú. ya. Sí, las que mostraste, Ujú. que hay figuras, o sea, que ya se salen de lo que llamaríamos estrictamente cartográfico, aunque, bueno, todas estas definiciones Ujú. son un poco flexibles. The Hack, por ejemplo, sabemos que es parte de una escuela, pues, muy seguramente tuvo ayudantes porque hay un grado de trabajo muy grande, son Ujú. atlas muy elaborados, y se nota que hay una mano del que dibuja, del que hace el delineado, del que pinta, del que hace, por ejemplo, los compás del Rosa de los Vientos, pero, por ejemplo, en el mapa general que les enseñaba, esto de poner a Potosí, que Potosí es una figura también muy recurrente en estos mapas Claro. generales. El India del Darién aparece solo una vez en esta de la Free Library, pero en otros mapas aparece Potosí. Y eso también nos puede hablar de aún este influjo que tiene la plata de Potosí, la plata del Perú, Claro. como le llamaban. Esa idea de que de aquí sale la plata, ir al Pacífico es siempre una buena idea, porque de ahí sale la plata de Claro. Potosí. Entonces Ujú. hay que ir. Entonces, eso también suena un poco como una invitación, como decirles, eh, si se hace una expedición, se puede contrabandear, pero también existe la posibilidad de robar la plata. Y en Ujú. eso es curioso que a pesar de los ya más de décadas que ha transcurrido, Drake es una figura que en ese entonces también ya generaba mucha fascinación. Claro. Por eso, por eso es que después hubo otras expediciones
porque lo que intentan siempre es imitar a Drake. Drake fue el primer inglés que llega al Mar del Sur, que cruza el estrecho de Magallanes, y como nadie en el Pacífico, en el Virreinato, esperaba que ya entren piratas porque decían, bueno, la navegación es tan difícil que no lo van a lograr, mentira, lo logró, no tenía ningún tipo de fortificación ni ningún tipo de defensa, roban un galeón, roban un Y es- cargamento de oro riquísimo. Entonces, eso es lo que incentiva también otras olas. Y entonces también hay que tener en cuenta que es muy posiblemente ellos están tratando de imitar esta hazaña de Drake. claro, Claro, por supuesto, pasó mucho tiempo y ahora se hizo defensas, hay una armada. Incluso en este periodo, cuando entra Sharp, él abre el paso para que lleguen otros piratas. De hecho, desde 1680, cuando entra él, hasta más o menos el 90, es una década en que el Mar del Sur está lleno de piratas ingleses y franceses. A tal punto que el virrey da la licencia a un grupo de mercaderes para que hagan corso. También tenemos corsos peruanos o peruleros que tienen el objetivo de asaltar, de atacar a los piratas ¿Cómo? y robarles. ¿Leíste toda una canción? una, una competencia de piratas. Sí. Gracias, Bueno, gracias pero por eso, Sobre me todo y daba entenderlo curiosidad bien, las concentrado. imágenes que están incluidas porque pensaba, bueno, la función que tienen, ¿no? Si están brindando una información suplementaria, si están, no sé, complementando algo que se escribe, eso me daba curiosidad. Sí, algunos mapas muestran esto. Fuera del mapa general, también pienso en otro que está en Centroamérica, que le llaman King Charles II. Claro, eso el nombre le pusieron después, no lo habían puesto en ese momento. Pero es tan evidente que cada vez que se hace otra reproducción, aparece la bandera británica gigante ahí en el medio, como una cuestión de apropiación, de decir, esto es espacio británico. Sí, esas imágenes, claro, hay imágenes que son como referencias del derrotero que se copia, pero otras sí son, a veces no muy sutiles, que están queriendo marcar, por ejemplo, esto, la presencia británica. Uy, nos queda 10 minutos. Sí, a ver, aprovecho para decirte. Germán comenta que el tema de la piratería y corso piratería está muy trabajado en Venezuela, obviamente por el amplio litoral costero que tiene en el Mar Caribe, así que tal vez ahí tenés algo para seguir comentando. Y Pablo, no sé si quiera hacer el comentario por sí mismo o anticipo, que él dice que mirando el mapa que presentaste, no puede dejar de pensar, de compararlo con los mapas producidos por la expedición de Ujú. Narborough en 1670, ya que estéticamente son muy similares y cree que son todos publicados por las manos de Hack. Pero específicamente te quiere preguntar si existe alguna relación entre el viaje de Narborough y el de Sharp, teniendo en cuenta que Narborough no era pirata y Sharp sí. Gracias por la pregunta. No, no hay nada. Hay una relación muy curiosa. En el juicio contra la piratería, uno de los, no jueces, pero uno de los que tenía que decidir el destino de Sharp era Narborough. Era parte del alto almirantazgo de Inglaterra. Ese es el único, digamos, trato vis a vis que ellos tenían. Sobre la cuestión cartográfica, no. Sharp no conocía esta cartografía. No la hace Hack, curiosamente no la hace Hack, pero Hack le incluye en las últimas ediciones, en los últimos atlases que él produce. Él empieza ya no solo a incorporar la información del derrotero, sino también incorpora el mapa de Narborough, porque el de Narborough es muy detallado en el Estrecho Magallanes, que es precisamente donde ellos no estuvieron y donde, curiosamente, tampoco los españoles tenían muchísima información. Eh, pues eso, ese es el punto de referencia entre Narborough y Sharp. Voy un poco rápido, perdón, porque sé que tenemos muy poquito, muchas gracias, Pablo, muy poquito No, no hay problema. tiempo. No, no es que vas rápido, sino que está muy bien. Ahí Pablo también agradece. Y Gracias, Pablo. si te parece, me gustaría cerrar con la pregunta de Marta, que
no es directa sobre la presentación, pero que le dio curiosidad tu imagen de fondo. Sí, gracias. Exactamente, es el terremoto del Cusco. Esta imagen está en la Catedral de Cusco y es quizás la única escena que se conoce de una representación de cómo fue el momento de un terremoto. Generalmente tenemos muy pocas imágenes y esto es porque otro tema de investigación que hago es traslado de ciudades y en Perú. Entonces, por ejemplo, solamente se conoce el de Duque La Palata, que cuando él está reconstruyendo Lima, abajo hay una escena muy pequeñita de cómo fue el terremoto, pero este es grandioso, es espectacular. Así que no es que lo Estupendo, hiciste de estupendo, casualidad. me encantó. Ah, Gracias. Bueno, y tengo buen ojo todavía, se nota que, porque lo, Excelente, ¿ah? lo vi Excelente. hace muchos años ya, hace como 10 años, pero me quedó muy, muy presente. hay algo de Gracias, oficio ahí, Marta. Hay algo de buen gusto y de oficio, Marta, que te asiste todo el tiempo. seguro, seguro. Bueno, Elisa, la verdad que un placer todos los temas que tocaste, todas las aristas que abriste, porque ya ves que el público que tenemos en episodios cartográficos siempre es muy ecléctico, variado, heterogéneo, eh, variopinto, siempre en el sentido positivo de todos estos términos que acabo de decir. Así que, bueno, por las preguntas que te hicimos y los comentarios que te llegaron, verás que las inquietudes apuntan para todos lados. Personalmente tengo que decir que es un placer habernos encontrado en este ámbito y que hayas acá también echado tu ancla de pirata en este espacio. Te agradezco en nombre de todo el grupo del GESIT y de la audiencia que tuvimos hoy, ahora en simultáneo, y de la audiencia que vamos a tener, porque una de las cosas que ocurren con esto es que como quedan grabados, resulta que las audiencias diferidas se vuelven casi tan importantes como las audiencias presenciales o contemporáneas. De mi parte, esto es todo lo que tengo para decir. Si alguien quiere agregar algo más, están abiertos los micrófonos. No, Muchas gracias. agradecer y bueno, te veremos aquí en Buenos Aires o en otra parte del mundo, Ujú. esperemos, así que bueno, un gusto, Elizabeth. Encantada. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos ustedes por Gracias. asistir. Yo sé que los horarios son súper complicados, es fin de semestre y yo sé que están muy ocupados. Y nada, agradezco las preguntas, el tiempo y los comentarios que me son súper valiosos y me queda pendiente esta deuda de ir a Buenos Aires de todas maneras. Haremos algún otro evento cuando Esperamos. tengamos cerca. Bueno, gracias a todos y los esperamos el mes que viene, en el próximo episodio cartográfico. Gracias, buenas noches.